Hola queridos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Brutales. Hoy día vamos a cruzar la calle acá en Marbella y vamos a entrevistar a Ignacio del Río, fundador de Legría, una startup que es una fractional de casas de segunda vivienda. Así que los que les gustaría comprarse un departamento, una casa en la playa o en la nieve o en el campo o etcétera, quizás este episodio les va a interesar. Lo interesante de Ignacio es que renunció a una pega tradicional, trabajaba en el mundo del private equity, de banca de inversiones, proyectos mineros, y se lanzó al estrellato con su startup, levantó 5 millones de dólares y está ahí creciendo, haciendo que las cosas pasen. Así que también, si tú eres un ejecutivo que quiere lanzarse al estrellato con el emprendimiento o a hacer una startup, este episodio también te va a interesar para ver cómo lo hizo, qué errores no cometer y cómo salir victorioso, si es que se puede salir victorioso del mundo emprendedor. Así que acompáñenme, vamos a cruzar aquí la calle y vamos a conocer una de las casas que tiene Legría disponibles. Bien chiquillos, aquí vamos llegando, esta es la casita. ¿Qué opinan? Todavía no van a ver mucho, pero por un octavo de la platica, pueden tener una casita en Marbella. ¿Cómo estáis? ¿Cómo está, maestro? Gusto ¿Todo bien? conocerte. Igual, pues. ¿Esta es la casita? Sí, pues esta es una de las que tenemos aquí. Mira qué buena, weón. Sí. ¿Y esta por qué la escogieron? Esta tenía como buena vista a la cancha de golf, estáis de arriba de la pieza, estáis como encima de todo el verde. Está increíble, weón. Sí, Con su quincho. sí, tiene buenas piezas. Ha funcionado súper bien esta. Piscinita. ¿Y hay cupo o no hay cupo? En esta creo que ya una acción a la venta. Así Ay, a ver si última. sale. En esta sale. ¿Ah? Sí. Qué buena, weón. Esta zona acá, lo que más busca la gente, llega a mucha familia. Familia con hijos, que querían, hijos que quieren invitar amigos. Entonces, esta es una casa que para el tamaño que tiene 5 piezas. Entonces, al final cundía mucho. Entonces, a la gente le gustaba mucho eso. Tiene 5 piezas, una con camarote, entonces viene una familia, invita a otros amigos, los niños con amigos, entonces es una casa que cunde mucho. Y tiene todos los juguetes entretenidos, el quincho afuera, la piscina, tiene un espacio justo. Y esto pagáis, uno paga un octavo. Tú compráis, eres el dueño de un octavo de la casa. Y esta tú la compráis. ¿Cuál es el modelo? A ver. Nosotros lo que hacemos es ver, vamos a lugares que ya tienen demanda. ¿Ya? O sea, nosotros no venimos como a inventar lugares, que ya tienen demanda de gente que ya va porque ya sea que arrienda o porque está buscando comprar la casa entera. Y nosotros nos metemos con una solución que está en la mitad. Entonces, que es como no es comprar la entera con la inversión completa, ni tampoco el gasto de quemar plata andar arrendando que sale carísimo. Entonces venimos a lugares que tienen demanda. Pues acá en Litoral Central, aquí estamos a, no sé, hora 50 de Santiago, probablemente. Sí. Entonces la elegimos nosotros por las características, la gente que creemos que le interesar, y después nos pusimos a vender las fracciones. No. Ese fue el caso de esta casa, bueno, nosotros la elegimos. Pero ahora hacemos mucho que es lo que es prospecto, que subimos algunas casas que nos tincan, pero las tanteamos primero con los clientes a ver si les gusta. Si hay quórum. Claro, y donde vemos que hay más demanda, bueno, esa la vamos a comprar. No. Entonces, si nos empiezan hacemos preventa, hacemos reserva, entonces si vemos que hay interés, compramos. Entonces, es una mezcla. Es como que nosotros proponemos, Claro. vemos qué es lo que tiene un poquito de apetito y ahí compramos. ¿Y cuántas casas tienen? Estamos operando 10 casas. 10 ya. Sí. Mira. ¿Cuántos clientes? No, bueno. Son como 70 clientes. Cuando estén vendidas todas van a ser 80, porque son 8 por casa. ¿Y cómo para el cliente qué es? ¿Tú pagáis la inversión inicial? ¿Cómo funciona? El cliente lo que tú compras eres dueño de un octavo de la casa, y la manera que lo hicimos es que la casa es de una sociedad y la sociedad tiene 8 acciones. Entonces tú eres dueño de una acción de la sociedad que es dueña de la casa. Son 10 sociedades entonces. Claro, una sociedad por casa, y a medida que vamos metiendo más casas vamos haciendo más sociedades. Y eso te permite tener un activo real, o sea, está en tu contabilidad, si te morís heredable, Claro. no es que le estáis arrendando a un tercero, sino que es propiedad tuya. Y si el activo agarra valor tu inversión, que eso es lo que tenía Mira. abajo. ¿Y qué le gusta a la gente del modelo? Yo creo que la gente primero entra por lo que te da una segunda casa, que de ahí viene el nombre, pues, alegría de alegría. Claro.
Entonces es como esta calidad de vida de poder salir de la rutina y tener un lugar para escaparte varias veces al año. Porque esto no es un arriendo del verano y nada más. Es como un estilo de vida al final. De que podías escaparte, te vas en marzo, te vas en Semana Santa, te vas para el 18, venía el verano Claro. también. Entonces no hay como vínculo con un lugar. Y esa es la experiencia cuando eres dueño de una casa. Mm. Entonces lo que le gusta a la gente justamente es que tenéis la experiencia de ser dueño de una segunda casa, tenéis toda esa felicidad, pero con dos grandes ventajas. Una, que no tenéis que preocuparte de nada, porque lo hacemos nosotros, así que agendáis por una aplicación y por ahí vais, es flexible para agendar, equitativo entre los socios, y la otra parte que les gusta es que lo eficiente que sale, Mm. porque al final repartís los gastos y la inversión entre los 8 dueños y eso sale tremendamente eficiente. Mm. Y eso de compartir, weón, que siempre genera Sí, su bueno, suspicacia, weón, puta, ¿quiénes son los otros weones? No el sé, weón. temazo. Claro, ¿quién va a estar? Este mazo, pero generalmente son sustos del desconocimiento, Mm. porque acá al final nuestros copropietarios, que son socios de la acción en la sociedad, si es que no se conocen ninguno entre ellos, Mm. ni quieren conocerse, al final lo que les importa es que esto esté funcionando y cuando tú llegues esté impecable, Mm. que la casa esté funcional e impecable. ¿Y el perfil quién es? ¿Familia? ¿De todo? Es la misma gente que va a cada lugar. O sea, cuando tú dices quién es el perfil de Marbella, que estamos en la casa acá, es la gente que le gustaría de Marbella. Y nos ha tocado harto, sí, muchas familias que están empezando y muchos casos a veces de, no sé, pues gente que en la segunda casa, algo que lo veía en una etapa de la vida, que probablemente el hijo ya no está grande o casado en términos de su minuto económico para tener una segunda casa, aquí igual lo anticipáis. Claro, Entonces tenemos harta familia con hijos en edad escolar y la aprovechan, le sacan el jugo en toda esa etapa. está bueno, está bueno. Oye, vamos a mostrarle un poquito la casa, chiquillos, y después vamos a sentarnos a conocer tu historia, po. Ya, pues feliz, ¿Nunca? vamos. El compartir es clave, que cuando llegué está todo impecable, que sintáis que Claro, la casa está bien equipada, entonces no es como una casa de arriendo, que he visto como que te la entregan con todo cerrado, no dejan nada dentro. Acá, no sé, si te fijas, la cafetera es rica, tiene parlantes Vox, tiene un proyector, tiene, no sé, tú abrías acá y te encontrás, tiene toalla, los puffs para echarte, paletas, quitasol. Entonces es una casa que está operativa. y que ustedes vienen después de cada visita y le pegan una mano de gato, ¿o cómo O sea, acá es funciona? que vienen los dueños, hay un check-in y un check-out. Ya, Y en ese check-in, check-out obviamente se hace inventario. ya. Deja de mostrarte por acá. Y esto es algo que ha ayudado también para que sea cada uno sienta dueño. Te fijáis, 8 dueños, 8 lockers. Claro, Entonces, está bueno. el concepto es claro, tú no puedes dejar, si la casa es compartida, no es que puedes dejar el pijama bajo la almohada, pero aquí dejáis tus cosas ricas para cocinar, tus vinos, tus tragos, raquetes de tenis, Claro, y dependiendo de la casa, el tamaño del locker que le vamos dejando. Pero los dueños acá igual dejan sus cosas y no tienen que andar con ellas para todos lados. está bueno. Mira qué rica la vista, bueno, ¿no? Sí, déjame un Su poquito tele, acá. y a los que les gusta el golf, miren, dan un Quédate paso y quedan ahí. acá, porque estáis en la cama, despertáis con el parque encima, el parque verde encima tuyo. Impresionante, weón. Tenéis rica puesta de sol para allá. A la gente le gusta mucho eso. Tenéis tu escritorio acá para hacer home office. Claro. Y son 6 semanas. Cuando tenéis un octavo, tenéis 6 semanas. Pero si queréis más, es cosa de cumplir más octavos. Al final, el concepto es ser dueño de lo que ocupáis. Ya. Entonces, eso es lo que lo hace eficiente porque es una casa que al final pasa ocupada todo el año. Porque si cada uno compró lo que iba a ocupar o lo que iba a decir, o prestar, porque tú puedes Mm, arrendarlo, puedes mm, prestarlo, puedes intercambiarlo. Pero al final la casa está con uso todo el rato. mm, Y eso hace que sea muy eficiente porque el gasto total lo dividís por más días de uso. mm. Entonces, el gasto por día de la casa es bajísimo, versus una que está desocupada la mayor parte del año. ¿Eres dueño de una empresa que factura más de $1 millón al año? Ventix es una comunidad de empresarios que quieren pensar mejor y decidir con perspectiva, junto a otros dueños de negocios como ellos. Sin coaches, sin bullshit, solo estrategia real. Aplica en ventix.cl. Ya, Ignacio. Javier, gustazo. Oye, partamos con unas preguntas cortas para enmarcar un poco la conversa. Dale. Dijiste, tienen 10 casas. Sí, estamos con 10 casas operando. ¿Cuántos años llevan? Estamos ya en el tercer año. 3 años, 10 casas, no es malo, ¿ah? Piensa igual
al año en Chile, de nuestro segmento, se van a vender como 1000 casas, 1000 propiedades. Y nosotros, eso serían como, estamos haciendo 4 propiedades. O sea, todavía no somos nada de lo que las casas que se venden al año para su uso final, se puede decir el 0,4% está yendo recién Claro. para copropiedad. Así que todavía nos queda infinito. ¿Cuánto capital han levantado? Nosotros la única ronda que tuvimos fue la que se llama como pre-semilla, que es la del PowerPoint. Que entraron los inversionistas que quisieron apoyar esta idea loca de crear una nueva industria que no existía. Esa es la única que hemos tenido hasta ahora. Que es la más difícil. Es bien difícil, sí. Pero por suerte fue justo en la época, yo diré que el boom del venture capital, o sea, yo creo que levantamos la ronda y la puerta se cerró, pero detrás mío, porque fue notable. Nosotros teníamos como una estrategia y la tuvimos que cambiar rápidamente, porque vimos que había cambiado el escenario completo. Santejabanao. Qué bueno, Sí. qué bueno. Oye, lo más difícil de emprender. Y todo. Que las cosas no resultan todo el rato. Simple. Y por lo tanto te acostumbras a ser mono porfiado en el sentido de que para adelante, ya, ¿cómo lo arreglo? ¿Cómo lo arreglo? ¿Cómo lo arreglo? Eso te va engordando la piel, se podría decir. Lo más gratificante. Lo más gratificante es cuando veis que algo que no existía, después existe y podéis ver que las cosas cambiaron, dejaste una huella eh, por todo lo que se hizo, en términos simples. ¿Cuántos clientes me dijiste que tienen? Nosotros debemos estar como 70, algunos que han salido, otros que han entrado, pero por ahí deberíamos estar. Ya. En estas casas, que son, cada casa es de 8 dueños. Lo que creía hace 5 años que era fácil y te diste cuenta que es extremadamente difícil. La parte de crear un nuevo mercado, por lejos. Porque cuando tú tenías una visión de que algo va a crear valor y te hace sentido la propuesta de valor, es muy distinto a cambiarle los hábitos a las personas, Mm. a llegar a cambiar a todos como están acostumbrados a hacer las cosas, a que porque te escucharon una nueva propuesta te sigan. Y eso ha sido durísimo. El crear un nuevo mercado, algo que nadie sabe que existe y que nadie está, por lo tanto, hoy demandando o comprando, y de un día para otro lo entiendan, lo conozcan y empiecen a comprarlo. ¿Esto no es un tiempo compartido? Claro, ¿no? Es distinto. Así es. ¿Cuál es la diferencia? A ver, se entiende que tienen en común de que estáis compartiendo tiempo en una casa de segunda vivienda, pero en su esencia, el tiempo compartido no eres dueño de nada. Al final es un arriendo en la misma fecha todos los años de una casa de un tercero. Mientras que acá, la experiencia que tení, tú eres dueño de un octavo de la casa, al menos de un octavo, y tenés una experiencia como de lo que es tener una segunda casa, porque vas al mismo lugar varias veces en el año. Y el ser dueño es bien profundo al final, porque tenía una relación con el lugar, con la rutina, la dinámica familiar que se te arma, esa recurrencia que tenés, que es bien distinta. Y el lugar te importa porque es tu casa, es tu inversión, está tu patrimonio metido acá adentro. Entonces, te importa la plusvalía del lugar, te importa lo que pase, te importa la comunidad, el condominio, en este caso que estamos metidos en un condominio. Y eso es bien distinto a un tiempo compartido que una experiencia muy parecida a la de un arriendo. Vamos a tus inicios. ¿Por qué terminaste metido en alegría? Pero vamos a hacer un viaje al pasado y entender qué de tus primeros 15 años de vida marcaron a la persona que eres hoy día. Chuta, qué deep. No sé, o sea, yo diría, tuve una infancia bastante feliz, siempre era muy motivado con los deportes, los amigos, alta vida social, me gustaba hacer cosas, siempre bien inquieto, y en el colegio me iba súper bien. Y siempre, por lo tanto, cuando te va bien, se te van generando como lo que te decía que hoy me motivaba a hacer este tipo de cosas, que al final que el impacto de hacer algo que antes no estaba y que ahora está. Yo creo que eso, a medida que vayas en un camino que te está yendo bien, no sé, porque al final tuve la suerte, entré ponte tú, primero ingeniería. Y ahí con eso como que ya, voy a hacer cosas. Entonces te empezás a poner metas contigo mismo. ¿Entraste primero? Entré primero en ingeniería, sí. Por puntaje. Sí, ¿cómo se entra Todo, primero? las notas, puntaje, todo. Primero, era como el 1. El uno, sí.
Entonces, Era cabezón. si tú me preguntaste cuando chico qué cosas te marcaron para hoy día, claro, porque se te empieza a armar con una idea como que se pueden hacer cosas entretenidas, que te motiva. A la eh, católica. sí, sí. Y yo creo que eso me marcó harto, porque siempre he sido como bien inquieto, me gusta hacer cosas, pero me gusta la parte del impacto, me gusta hacer algo, proyectos que le creo y que creo que van a hacer una diferencia, y me meto con todo, me meto con harta intensidad, y me la juego para que resulten. Salís bien inteligente. eh, Depende, ¿eh? En algunas cosas he sido bien tonto, pero por lo menos para lo que la nota y la prueba me fue bien. ¿Y cómo fue ese paso por la universidad? ¿Qué rescatáis de ahí? Y la universidad, yo creo que se te abre harto la cabeza, harto el mundo. También es más del camino de todo lo que podía hacer, la cantidad de caminos que hay. A mí me pasaba que siempre el desafío no ha sido encontrar algo que me motive, sino que elegir cuál de todas las cosas que me motivan, cuál me enfoco. Claro. Te diría que por ahí siempre ha sido. Y en la universidad, claro, hartas motivaciones, como digo, la parte igual de, si bien es importante la parte académica, por el lado que te iba yendo, pero yo siempre fui full de hacer paseos, me encantaba viajar, ahora que me contaste de tus viajes, también por ahí era movido, así que fue una etapa Viajaste. bien activa. Me fui como al sudeste asiático en su minuto, un semestre en la universidad, estuve en Australia, mochileando por Europa también, Mira. me moví harto ahí. Entretenido, ¿Qué te gustaban los viajes? eso que se te abre el mundo, la cabeza. Lo que sentís cuando vais a un lugar nuevo por primera vez es bien único. Eh, Hay algo especial cuando vais a un lugar la primera vez, que lo ves todo como con ojos, andáis como, no sé, como un perro ahí que todo motivado a todos lados, así te sentís. Todo te está entrando por todos lados y mientras más culturalmente distinto, más shock. Y no sé, pues yo igual cuando digo estoy contando esto fue hace sí, ya 24 años. Cuando yo decía mochilando en el sudeste asiático era, o sea, nada, yo me comunicaba con mi familia una de la semana buscando un lugar y unas tarjetas de prepago y de que marcar unos números y para decir Estoy bien. estoy vivo, próximo contacto una semana más. Era bien, es bien distinto a lo que es hoy día, que está ahí en una videollamada con cualquier persona que parte del mundo en vivo 24 horas. Y esa parte me encantaba. Y ahí volví ahí con depresión, con Sí, tragedia. venía para acá y después, por suerte, me tocaron también 3 etapas en la vida de volver a vivir afuera también, entonces, pero ya profesionales y más grandes. ¿Tu primera pega cuál fue? Yo partí en una consultora que se llama Boston Consulting Group y muy rápido después me fui al área financiera JP Morgan, ahí en funciones de adquisición, ¿En qué parte? en la oficina de Santiago, pero igual te mandaban, me pedí una pasada ahí como de 5 meses viviendo en Nueva York con Ay, en el grupo de Latinoamérica al era ahí final. como el chico banquero. Claro, partí con el, ¿Cuál era el sueño ahí? era aprender, no, era aprender, o sea, al final tú vas siguiendo un poco el camino, vas viendo otra gente que te parece interesante, capaz, que hace cosas, y lo vais viendo y sabéis que para allá y te dicen que este lugar es súper difícil, es súper desafiante, aprendí mucho, ahí con pura gente seca, ya, pues voy para allá, o sea, esa era como la intuición. Mm. Y efectivamente fueron lugares durísimos de ritmos de trabajo. ¿Sí? ¿Cómo era? Ya además esa oficina, ¿cómo era? ¿Qué se respiraba? No sé, en la época de Nueva York, en JP Morgan, está ahí todos los días en la oficina hasta las 2 de la mañana. Yo no estaba casado y todavía, así que eso ayudaba para poder hacer eso. Y fin de semana también. Entonces, al final, tu mundo era escucho hoy día los conceptos después de work-life balance y todo, ahí era full trabajo. Pero es bueno porque aprendí muchísimo. La intensidad, la cantidad de cosas que hacía en el día y que iba aprendiendo, aparte que era generalista en términos de industria. Entonces, te metía a una industria distinta, con gente súper, no sé, por tu contraparte eran entre los gente de finanzas, gente general y dueños de empresas, entonces fue un lugar de mucho aprendizaje, muy dinámico, que la complementa de empresas, aparte tienes que meterte para entender el negocio, pero tienen ese vértigo de la transacción. Hay un compadre que está a punto de dejar su hijo, que es la empresa, y otro que está comprándola. Entonces ese dinamismo se contagia y por eso mismo se da para trabajar súper intenso, porque tiene que salir, todo es para ayer, todo tiene que ser Mm, inmediato. mm. Entonces era un mundo muy,
muy intenso, pero muy entretenido. Porque me sentía ahí, no sé, por Nueva York, imagínate ahí, caminando por la calle, no sé qué hacía ahí. Así que, pero muy entretenido. ¿Qué aprendiste en JP Morgan? Yo creo que algo de todas maneras empezó con la parte de la resiliencia, yo creo que la empecé a agarrar ahí como la parte como ser capaz de aguantar etapas duras, que eso es como práctica nomás, siempre, como los deportes también parecido, hasta que no hay hecho, no sé, como, tienes que entrenar para poder hacer una maratón. Entonces, y como tenía épocas de mucha intensidad, que es algo que se aprende haciéndolo. Largas horas intensas, metido, rápido, haciendo cosas, y eso te da cierta como cultura, capacidad que la puedes prender en distintas etapas de la vida cada vez que sea necesario. Esa parte creo que es muy buena. Y la otra, me gustó mucho lo que te contaba de este mundo como generalista, de meterte en distintos, me permitió aprender mucho de muchos negocios, de cómo eran las diferencias, los ángulos, cuáles eran las palancas de valor de cada uno, cuál es la dinámica, culturas de distintas industrias. Entonces como que te hace madurar harto, como entender cómo funciona el mundo al final. Mm, mm, Porque a veces lo que pudo haber sido, no sé, mostrar solo un negocio, un lugar, veía lo distinto que era estar en una empresa industrial, de lo que era una retail, de lo que era una más de mm, commodity, una mm, financiera. mm. Y eso es un aprendizaje en esa etapa, al principio, recién en la universidad, que era súper bueno. Es como la creme de la creme de los negocios, en el fondo. Ahí estáis metido como en Sí, o sea, JP Morgan es como, bueno, hoy en día es como el banco, ¿no?, sí, del mundo, yo creo, número uno en banca de inversión, y como banco. Entonces te tocaban siempre, no sé, pues, temas internacionales, empresas grandes, así era un mundo como bien así. ¿qué te enseñó de los negocios? Bueno, la esencia del M&A, que es transaccional, un poco la parte dura que tiene, que muchas veces trabajáis mucho y al final no pasa nada, porque las transacciones se caen. Entonces también aprendí a trabajar mucho en vano, se podría decir. Pero te das cuenta que ex ante tú no sabís para lo que estás trabajando qué es lo que va a funcionar. Entonces es la lógica de que te das cuenta que tenéis que darle para adelante muchas cosas y tener una especie como de fe que alguna va a funcionar Mm. y va a pagar todos los esfuerzos transversales. Entonces también parte de un aprendizaje ahí de que la hay con todo a todas y hay varias, muchas terminan siendo totalmente en vano. En esa época, cuando tú eras analista, yo era analista en esa época, y era quedarse hasta tarde haciendo presentaciones y modelos. Ese me quedaba hasta tarde dando vuelta el análisis de, oye, una lámina que le pusimos detalle, el otro día acompañé al jefe a la reunión, y esa lámina que me dejó hasta las 2 de la mañana haciéndola, hacían así con la hoja, pa. Esa obra marginal que te tenía con una ojera, casi que con el párpado tiritando por dormir mal, y te das cuenta que no se ocupaba, era como bien frustrante, pero al final de repente había otro que el análisis fue clave y en la mitad de la reunión te preguntaban el data. Estabas con dueños de empresas y te preguntaban un dato exacto de una proyección de por qué le evita Mm. tanto, y ya, ese minuto que tenías que contestar. Y era clave para el minuto para que la negociación obviamente fuera adelante. Y eso también era como bien gratificante desde un punto de vista súper humilde, que era el analista de todo el cuento, que era mi rol en esa época. ¿Cómo siguió avanzando ahí tu carrera? Me llamaron de la oficina de Sebastián Piñera, de Bancar en la época. ¿Qué año es esto? Esto es el 2006, Antes de que fuera presidente. antes que fuera presidente, antes que fuera candidato incluso. Bien. Eh, ¿Cómo parte esa historia? ¿Por qué te llaman? yo creo que me llaman porque estaba en JP Morgan, básicamente, porque al final es un lugar financiero, necesitaban a alguien, y Bancar es un lugar como súper prestigioso, súper entretenido, veis de todo, estáis de la mano de un personaje como era Sebastián Piñera en esa época, eh, que pues, efectivamente tiene una trayectoria empresarial y de negocio increíble. Yo llegué por ese lado, no por el lado político, y justamente hice el cambio, calzó que justo me casaba también. Así que justo ahí, a la vuelta de luna de miel, ya está de vuelta en cambio de pega en Bancar en la época. ¿Qué hiciste ahí? Y ahí cambié si bien el sector financiero, cambié de rol, porque tú en M&A es lo que se llama el sell side, tú estás vendiendo un servicio, ayudándole a alguien a comprar o vender una empresa. Eh, Aquí tú pasás a ser el inversionista. Y entré a una oficina que era en esa época para mí los family office más sofisticados de Chile, que ya varios años, eh, y que invertía de todo y directo. En esa época, como todavía no era presidente, aparecía 4 veces al día en la oficina juntando, ya, pues, ¿qué hay? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más?
y súper rápido, hay que decir rápido por qué invertir en esto, por esto, por esto. Y te hacen una pregunta y tenés que tener la respuesta. Si no, te llega duro. ¿Sí? ¿Era jodido? Sí, era firme, pero bueno, o sea, lo encontraba un ídolo Sí. rapidez, o sea, una cabeza. O sea, no sé cómo explicarte, estaba hablando con el ministro de Interior, que era Pérez Lloma, y contestaba el celular a la mamá de Lucas Barrio para que entrara a Colo Colo, que era director. La mitad me preguntaba algo, después de no contestaba otro, y después me volvía a preguntar exactamente donde habíamos quedado en la pregunta, y tú te lo hacías ahí, tú lo veías ahí, pues. Entonces era un personaje súper, lo que me tocó en el ángulo que yo lo veía era muy, muy admirable, que era una capacidad de manejar una cantidad de temas complejos y entretenidos, todo. Imagínate, en un minuto lo voy a hablar con la dama Lucas Barrio, el ministro del Interior, y de ahí una inversión que íbamos a hacer y llamaba inmediatamente a, no sé, o al dueño de tal empresa que sabía mucho y en un segundo le contestaba y lo teníamos en speaker y ahí, obviamente, ojalá que mi análisis calzara con todo lo que le estaban diciendo. Entonces era entretenidísimo también. Pero era un cambio de rol porque al final, cuando tú invertí, empecé a tener el ángulo de la responsabilidad, porque te quedaste con la inversión para O adelante sea, y probablemente ahí vaya a tener un resultado y vaya a ver si fue buena o mala inversión. ¿y Y, ahí tu rol cuál era exactamente? y ahí estaba en la gerencia de inversiones a cargo de hacer como el análisis. Entonces yo venía con todo el tema de la educación de JP Morgan, de saber hacer modelos, investigación, research y todo. Entonces cada que hay una inversión, obviamente venía con todo el estudio por detrás para poder soportarla. Empresas públicas, privadas, fondos, instrumentos derivados, deuda. Nos tocó la crisis financiera en esa época. Se imagina estudiando las deudas de Bear Stearns, 2008. de Lehman Brothers, las aerolíneas que estaban comparándolas, viendo, o sea, súper entretenido y muy dinámico. Y en esa época era pura inversión directa en todos los lugares. Creo que casi ningún fondo en ese momento. ¿Cuáles fueron los obstáculos que superaste ahí? Yo creo que todavía está en una etapa de formación. Yo me lo tomaba así, o sea, Estabas aprendiendo. claro, cuando tú estás en los obstáculos, estás aprendiendo, estás chupando todo, la gente que viene, lo que te habla, lo que veía acá, estás así, estás así. Toda esa etapa antes de irme a estudiar afuera fue puro aprender y el foco era aprender. Entonces los obstáculos son propios de la edad de la etapa, o sea, el obstáculo era haberme equivocado. Todavía me acuerdo de unas barbaridades que le dije al presidente ahí, ¿Qué le dijiste? no, no sé, ponte tú, hice un flujo y le decía que no invirtiera en la inmobiliaria porque no sé, tenían más activos fijos y por lo tanto significaba que el capital de trabajo era más ineficiente porque se moraba más. Mientras más activos tenías y vendís menos, significa que tu ciclo de capital de trabajo es más largo. Pero era tontera, pues si tenéis más sitios, tenéis más activos, obviamente vale más. Y te lo decía con una inteligencia de que te das cuenta el tiro de la tontera que estás hablando. Entonces son errores de ese tipo, una etapa más de aprendizaje, de análisis, pero no tenía ahí el accountability final Mm, de lo que son los cargos más senior que después me claro, tocaron obviamente claro. en otras etapas de la vida. De nada, si me preguntáis a mí, yo creo que cuando uno sale a la universidad hay que ser súper humilde, o yo por lo menos, que de sentir que no cacháis nada todavía, no Mm. sabéis bien cómo funciona el mundo, no sabéis la industria, estáis para aprender y probablemente lo más importante es meter en lugares donde estéis más expuestos a más cosas, para aprender, para hacer todo ese tipo de cosas y ojalá trabajar con gente buena, porque eso es con lo que más se aprende. ¿Qué te llevaste, Sebastián Piñera, cómo hacer negocios que marcó para adelante? Siempre he recordado por lo valiente, lo valiente. Te contábamos, tú ya, nos tocó la crisis financiera. Hicimos unas inversiones por ahí en la deuda de Lima, esperando que la rescataran, unos montos grandes. Y vimos como en vivo se fue todo a cero. Yes. Y él llegó y se paró, literalmente se apagó, o sea, se cortó todo, se murió todo. Y llegó y se paró y dijo, bueno, esto es para hombrecitos, así como diciendo, hay que ser duro. Y en esa época, no sé si te acordáis, pero era que el mundo estaba acabando, que se iba a trancar la máquina financiera, que los bancos y los rescates. Y él seguía invirtiendo, o sea, seguía dándonos el apoyo para seguir tomando decisiones de riesgo en inversión, estaba todo por el suelo en los precios. Y era muy valiente de invertir cuando todo el mundo estaba saliendo, estaba todo el mundo en pánico. Entonces, a pesar de que hubieron inversiones que murieron, que no volvieron porque se les fue el pulso, pero siguió haciendo inversión a pesar de eso. Y cuando todo rebotó, porque el mundo no se acabó, que cuando está el minuto de las crisis, tú eres, dale a la realidad alta que el mundo se acabe. Y era como esa firmeza de carácter, como de que no le entraban balas. Mm. Entonces, en temas de inversiones, se hicieron muchas inversiones que efectivamente retornaron increíble muy luego.
y el motivo no fue por el análisis que uno hacía, que igual, me imagino, ojo, espero que es importante para la toma de decisiones, pero ese coraje. Entonces, en el mundo de los negocios ahí le aprendí la parte del coraje es muy importante. Cuando otras cosas difíciles, de hacer lo que tú crees sin arrugar. ¿Cuál es el límite entre la estupidez y el coraje? Muy buena pregunta. Yo hace poco la estaba discutiendo. Yo creo que tiene que ver con justamente con captar la señal y estar escuchando, y estar viendo, Entender lo que ustedes dicen. entender y saber adaptarte. O sea, al fondo, porque tú puedes estar haciendo algo y si estás así, no, es esto, y tenés señal. No se trata de hacerle caso a la gente, porque muchas veces la mayoría está equivocada, si eso pasa mucho. Pero tiene que ver con entender el porqué, escuchar. Si escuchar no significa hacer caso, pero escuchar y adaptar. Entonces, es muy distinto estar yendo por un camino y estar escuchando todo el rato y adaptándote, que estar yendo un camino y no escuchar de nada y no quiero saber de nada, yo voy para allá y eso yo creo que esa es la diferencia de la estupidez Mm, mm. no sé, pues, con la resiliencia, con la perseverancia, que son palabras más bonitas que la estupidez pura. Oye, ¿y después de bancar qué hiciste? No, me fui a estudiar afuera, ¿A dónde? me fui al MIT. Y un par de años ahí, ¿Por qué al MIT? yo creo que por ingeniería, siempre tenía como marca, lo tenía top, así, Un sueño. claro, o sea, la mitad de las cosas que hacía en ingeniería venían con un paper de MIT o algo, era como una marca, así como, si el MIT lo dice, es como que ya, es la verdad absoluta. Así que para mí como marca lo tenía súper arriba, así que, ¿Y qué tal fue esa experiencia? y ¿Valió haber la pena? tenido la suerte, que ayudó la carta de recomendación ahí. Sí. ¿Sebastián estudió él también allá? No, él es de Harvard. Harvard. Él era PhD, economía, Claro. esto fue un MBA, más. Ya, Hay que siempre separarlo, los doctores son, es otro esfuerzo el que le metieron. claro. Y nada, pues allá tenía, el MIT tiene una beta bien fuerte en el emprendimiento, eh, y, y fue una experiencia increíble de ir afuera de nuevo, otra época de la vida, tuve mi primera hija allá, así que se empezó a armar la familia, una etapa bien importante y que marca lo que digo como, ¿Y ahí renunciaste para irte a hacer sí, esto? claro, Ya, no seguiste a distancia, me no. despedí a bancar, ¿no? Y mientras estaba allá, fue su época candidato, la Claro, elección y salió elegido presidente y esa oficina cambió radicalmente hacia claro, adelante. era otro animal. Claro, pasó a ser algo dejó de ser activo en Chile, que era lo que éramos más activos, y pasó a una estructura mucho más de family office sofisticado, que administra fondos internacionales, o sea, que invierte en fondos internacionales diversificados. Y antes nosotros éramos cero diversificados, no existía el concepto de la diversificación, era ir a las oportunidades interesantes, cuáles fueran. ¿Y qué te trajiste del MIT? ¿Qué te cambió? No, ahí cambió, yo creo que Tomás piensa que la vuelta de MIT tenía 29. Entonces ahí ya más O sea, a los que, 29 ahí pasado por JP Morgan, haber trabajado con Bancard, con Sebastián Piñero y el MIT. sí, güey, Sí, qué súper animal. entretenido, súper entretenido, lo había pasado increíble. Pero como que ahí ya se te acaba ya, o sea, suficiente aprendizaje. Ahora Y, toca. y claro, a tomar responsabilidades, y eso es un poco lo que buscaba responsabilidad, accountability, un poco desarrollo de hacer cosas que es un ángulo distinto ya del impacto, ¿no es cierto? Es como ya, bueno, aquí depende más de ti que las cosas resueltas. Antes de saltar a eso, para el animal que está escuchando y dice, oye, MIT, ¿por qué no? Quizá, ¿qué te cambia pasar por el MIT y no haber pasado por el MIT? Ahora que lo miráis para atrás, ¿qué aprendiste? ¿Cómo te cambia? ¿Cómo pensáis distinto? ¿O son las conexiones? No, yo creo que al final lo que yo rescato del MIT lo puede tener una experiencia muchas personas de muchas maneras, ¿no? No, para que irte a estudiar afuera, puede ser un trabajo. O sea, al final, yo insisto que una etapa en la vida cuando uno sale de la universidad tenés que ir a comerte el mundo, y lo encuentro demasiado entretenido, que eres joven, puedes estar en lo que queráis, puedes aprender a lo que queráis, y para mí eso es lo lejos lo más entretenido. Entonces, en el MIT yo hoy rescato lo entretenido que está una clase con gente de todo el mundo, que venía de todos lados, porque hay gente que entra al MBA, uno que era de gimnasta olímpico, que era un diputado, doctor, o sea, inteligentemente el mundo de negocio, igual que viene más parecido a ti, pero hay de todo y de todo el mundo. Entonces, la experiencia es demasiado entretenida y la gracia de MBA es que son puras dinámicas de conversación. Ujú.
sea, la clase tiene un contexto, hay un caso, pero tú estás todo el rato escuchando lo otro y esa dinámica probablemente es lo que más me aportó. Pero alguien perfectamente la puede tener en una experiencia laboral, pero creo que es clave ese tipo de experiencia estar viviendo afuera en un lugar y en un ambiente súper diverso, en este caso cultural y de países. ¿Y qué salto diste ahí? ¿Volviste a Chile? Y de ahí volví a Chile, sí, pero pensar quedarme fuera también. Pero en esa época, que es distinto hoy, en esa época creo que teníamos las oportunidades que habían en Chile eran tremendas después del MBA. Es muy buena. No se comparaban con las ¿Qué de año acá. estamos hablando? Yo volví, o sea, la búsqueda de cosas era como el 2010, 2011 volví. Y Chile está súper bien. Bueno, Piñera está también en el gobierno. Sí, pero te digo, súper bien en este Y ámbito, obviamente laboral de oportunidades. O sea, era claro, ridículo porque yo traté de ver oportunidades afuera y todo, y las oportunidades que existían en Chile eran tremendas, por donde la miré eran tremendamente más ¿qué atractivas. estaba ahí mirando? Entonces, al final, en todo sentido, en responsabilidad, en la magnitud del proyecto, y al final eso te lo hace entretenido. Eh, entonces, volver a Chile fue la opción. Y estuve ahí la etapa más larga de mi vida laboral, fueron más de 11 años metido en el ambiente activa, es el private equity de la Reinvial. ¿Cómo parte esa historia? ¿Cómo parte esa historia? Me conocían de la época bancaria, eso ayuda. Por lo tanto, yo creo que esa fue un poco la entrada de por qué aceptaron, porque estaba tocando puertas, obviamente. Ah, tú fuiste a tocar puertas. Sí, yo fui a tocar puertas y habíamos hecho algo juntos en el pasado, entonces me conocían. Y ahí me dieron la oportunidad de. En el mundo de los fondos, tú lo que hacías es que armás estructura con una tesis y te dan capital comprometido largo. Pero el desafío está ir a justamente armar la tesis, lanzar el fondo. Y ahí tiene una estabilidad, y ahí viene la ejecución, buscar la empresa, el negocio, echarlo a andar. Y esto tiene un perfil activo, como bien el nombre lo decía, es full de controlador. O sea, tú te metías en empresa y te hacías cargo. Entonces era bien emprendedor en el sentido de, dependiendo de la etapa que estés, pues te hacías cargo de la empresa. O sea, no es que era una inversión pasiva y que haya otro gerente y tú ibas casi a informarte al directorio. No, eres responsable. Entonces te metías en empresas, ya sea las creáis desde cero, que fue probablemente la más importante que me tocó estar, que fue así, y otra entraba ahí con algún minuto, pero tomabas control y te metías ahí adentro a llevarla, depende de la tesis, a llevarla de un lugar a otro, algo bien transformacional. Y eso lo encontré entretenidísimo. Y ahí tú entraste y armaste la tesis y saliste a buscar, o ya está armado y llegaste No, Antía ya existía y en el lado de minería Antía, que fue el primer fondo que armamos, ya había tenido un primer fondo que ya se había acabado. Entonces me tocó la etapa como hacerlo crecer y por suerte en los primeros 2 años armamos un fondo para la industria de las tierras raras, armamos otro fondo para proyectos de exploración, otro para empresas mineras operativas, otro para empresas industriales, eh, fondo para cada una de esas? fondos con temáticas distintas, con equipos distintos. ¿Cuánta plata comprometieron ahí? Yo creo que estaba con 200 millones de dólares bajo administración. Y de esos 200 al final en distintas cosas, pero con distintos equipos, con Claro. distintos socios. Y esto era socio al final con Activa y con otras personas ahí que siempre eran muy, muy capaces y que sabían muchísimo de cada industria. ¿Te metiste como socio de la Raín Vial y alguien más? Dependiendo del tema, minería tenía mis socios, Grupo LOA, que la parte industrial tenía Y ahí también otro buscando en los partners común, para... pero todo dentro del paraguas, que era al final la Claro. red vial que te prestaba un poco la marca para poder, obviamente, poder ejecutar todas estas estrategias. Qué entretenido, ¿ah? No, tremendo, lo pasé increíble. O sea, ya que me lo preguntaste así como personal, para mí fue un gran cambio porque venía siempre de estructuras, siempre como aprendiendo, liderando el análisis, todo lo que queráis, a estar a cargo, a ser el líder de algo y básicamente reportáis a directorios, distintos directorios. Y ese cambio de responsabilidad claro, Y esos fue lo más 200 entretenido al millones, final. y esos 200 millones de dólares, ¿en cuántos proyectos o empresas los metieron? 7 empresas, no sé, las más típicas son. Para mí la más importante que estuve muy metido, hoy se llama Clara Resources, está listado en Canadá, una empresa abierta en bolsa. Esa la partimos desde cero, es crear la industria de las tierras raras en Chile. Teníamos una tesis de que no puede ser de que algo tan estratégico
el único proveedor mundial fuera China, y Chile, solo porque éramos choros, porque es un país minero, y teníamos de socios, teníamos muy buen geólogo, muy buen ingeniero en minas, eran socios muy capaces, como que dijimos, ya, pues hagamos la industria acá. Seamos capaces de encontrarlo y ver cómo se extrae, cómo se procesa, cómo se hace un producto de valor agregado, veamos a quién venderlo. No sabíamos nada, absolutamente nada. Y nos largamos aprendiendo con esta empresa desde cero, creándola ahí. Y nada, es una historia larga. Da pa- Da para otro podcast. No, da, pero fue una empresa que al final, cuento corto, la tuvimos por 9 años. Yo fui el gerente general los 9 años. No significa que me dedicaba todo el día a eso, porque estaba con otras cosas, pero tenía el cargo igual, a la par con mis socios metidos ahí. Pero nos tiramos un piscinazo, algo que no teníamos idea. La verdad no teníamos idea. Pero había una tesis. Y durante esos 9 años era como que avanzamos un poquito y creíamos que no era increíble, porque entendimos lo que eran las tierras raras y a dónde podían estar. Después nos damos cuenta que no volaban esos proyectos en Chile, los proyectos de roca. Después aprendíamos que en verdad se pudieran sacar de la arcilla y encontramos un lugar en Chile donde había arcilla, y después nos damos cuenta que en realidad no, en esta arcilla no servían. Después encontramos unas que sí, y después ya no, es que cómo las extraí, que no sabemos cómo extraerlas, hay que inventar un proceso. Pues inventamos el proceso de cómo extraerlas, ya, pero ¿cómo las procesamos? Entonces me lo pasé durante 9 años viajando por todo el mundo, sobre todo a China y otros lugares para tratar de armar la cadena de valor completa. Entonces me tocó como esa experiencia como de armar algo que no existía, no estaba la industria en Chile, no estaban los profesionales, no estaba la cultura, tenéis gente capaz que puede aprender, pero el desafío era tremendo, armar una empresa de industria que no existe, que solo es conocida en China y lo que hay lo tienen cerrado bajo cuatro paredes y nadie puede ir, nosotros íbamos para allá y no nos llevaban a las operaciones, nos recibían en salitas, todo lo que queráis, nos hicimos amigos, pero no te compartían nada. Mm. Entonces me dijeron entretenido, y la empresa en esos 9 años estuvo quebrada, yo creo que 5 veces, y siempre había que ir a dar la vuelta, encontrar a alguien que tuviera el espíritu empresarial y la misma visión que teníamos nosotros para que invirtiera. Estuvimos a punto de hacer una IPO en Chile también, con la empresa. Salió otro camino. Y cuento corto, siempre estáis buscando al final una transacción, y por esto mismo, por haberme pasado 9 años dando vuelta al mundo, de repente por ahí alguien le llegó y era la persona correcta, que tenía la misma tesis, y esta era la empresa. Nos La- asociamos primero ya, y la terminamos vendiendo después de 9 años. Y de estar feliz porque, no sé, parte una idea, la compró en 60 millones de dólares y ahora vale 600 millones en bolsa. cacho. Así que, y espero que le den el permiso luego para operar en Chile, pero también tiene activos en Brasil, Estados Unidos, va a procesar. Han hecho un increíble trabajo. Es un gusto ver. Te preguntáis cuál es el sentido de todo esto. Ya partimos tirándonos a todo esto. Partimos, la plata la levantamos porque nos ganamos un fondo Corfo, que te da $2 por cada $1 que un inversionista te da. Entonces encontramos los inversionistas locos que quisieran invertir en algo que no sabíamos cómo hacer, pero había una tesis y éramos choros porque éramos chilenos y sabíamos harto, había buenos profesionales en minería, y Corfo puso, o sea, al final hizo que se triplicara el monto levantado, y con eso pudimos partir hasta la salida finalmente que pudimos crear El esta éxito. industria. Sí, entonces fue una industria, fue una historia larga, pero tiene que ver con eso que te decía de que hay que tirarse, y no tenía idea de los desafíos que van a haber. Entonces, si te quedas al principio calculando 20, yo hubiera sabido todo lo que sé hoy de esa industria y lo difícil que iba a ser, probablemente nunca la habría partido, porque es súper congelante saber todos los desafíos que se vienen. Entonces, parte un poco como, ¿qué es lo que te motiva? Aquí nos gustaba como un poco algo que es tan tecnológico como las tierras raras que se ocupan para los autos eléctricos, para las turbinas eólicas, para el mundo del futuro en el fondo. Armarlo en Chile era como la motivación, pero es todo lo que sabíamos. Entonces, había como un propósito, encontramos la actitud empresarial de Corfo y ciertos inversionistas que pusieron el capital para poder partir, y de ahí fue pura resiliencia, y vimos la muerte, pero muchas veces. Y de repente las cosas se dan, llega la persona correcta, Sale el sol. y sale el sol y termina siendo una historia súper feliz. En el mundo de inversión se mide por retorno, este fue un 4 por, que está súper bien, 4 por, salimos,
inversionistas felices, Corfo ¿En 10 feliz. años? Esa es como la ventana de... Fueron 9 años al final, Ya. desde que armamos el fondo hasta que se vendió la empresa. La plata fue entrando durante los 9 años, con 4 por de 9 años. El centro masa está ahí por la mitad, por no sé, 4 o 5 años. Pero fue una historia súper entretenida. Y todo dentro de este paraguas que decía que es activa, que al final te financiáis de una manera distinta a lo que quizá hoy en día son las startups, que son más directos en la empresa. Pero al final lo que ejecutáis por dentro, la experiencia es muy, muy parecida. O sea, empujáis un proyecto que le creí y lo tiráis para adelante y te caí todos los días. ¿Y de ahí qué hiciste? Cerraste este 4 por champaña, bueno, al fin, bueno, resolvimos el problema, felices, ¿y ahora qué? Sí, había otras empresas que también por ahí otros proyectos que vendimos. Hay una que estuve, una empresa minera que me ha tocado estar muy metido también, que era Pampa Camarones. Me tocó hacer la negociación para sacarla de lo que está recién inaugurada, está en reorganización, que es cuando está a punto de irte a la quiebra. Y nosotros la metimos ahí, la sacamos, la reestructuramos, la hicimos operar, le hicimos ganar plata que nunca había ganado. Entonces, habían otras empresas que igual no es la única que estuvimos metidos, pero todos tenían la misma historia para no alargarme. Pero era siempre como esa dinámica, como sacar adelante cosas, hacerlas crecer. También una empresa en Perú, se llama Marco Peruana, muy bonita. Historia ahí que sigo directora ahí todavía. Pero es una empresa de historias de crecimiento con sus propios desafíos. Y eso es lo que encontré entretenido, meterse en esta, y que son de industrias distintas muchas veces, que tienen desafíos distintos, equipos distintos, pero todo tiene en común de que siempre hay como un proyecto y una tesis que querí generar valor, crear impacto, y al final tenía lo miráis para atrás, yo no sé, pues, la Clara ahora valdrá 600 millones, por lo más entretenido es que lo veo ahí que está armando una cadena de valor geopolíticamente súper importante, aliándose con Estados Unidos, en este caso la decisión del nuevo dueño, con súper harta gente trabajando adentro, en una zona que requiere actividad económica allá en Penco, así que ojalá que luego entre en operación para que, y son nueva industria en Chile, pues, entonces esa es la parte entretenida. Si esta conversación te está gustando, suscríbete, comparte y deja un comentario brutal. Este podcast lo hacemos juntos y necesita de ti para seguir creciendo. Así que anda a servirte ese cafecito o rellenar la copa y mientras lo haces te suscribes y compartes. Ese simple gesto te convierte en brutal. Gracias por estar acá y seguimos con la conversa. ¿Y en qué minuto empieza a aparecer esta cuestión? ¿Cómo llegué ya? ¿Cómo esta pasáis de private equity, weón, minería, weón, a casas de segunda vivienda? ¿Qué pasó? Como industria no tiene nada que ver y se podría decir que lo único que hago es complicarme la vida, pero es la misma lógica todo el rato. O sea, sale un desafío, le creí al proyecto, hay una tesis y te tiráis nomás. ¿Y cómo empieza a aparecer esa tesis? ¿Cómo parte la historia? Mira, a mí me impactó mucho, dentro de Activa hay un fondo Venture Capital, yo estaba en el comité de inversión y creo que el ecosistema que se fue formando en Chile de startup, que es algo que no existía antes, definitivamente los próceres emprendedores de mi generación son unos capos y ellos partieron su empresa cuando no había nada. O sea, realmente le hicieron a pulso y se empezó a armar un ecosistema súper interesante. Entonces al final, ¿A quién admiráis de ese grupito? uff, no, tiraría muchas flores, pero y se me quedarían otros fuera, pero yo te lo caracterizaría, y sobre todo ahora que me tocó ver varios de ellos en estos Endeavor que te conté que fui allá a Puyehue, los que partieron ahí efectivamente antes del 2010, son más viejos obviamente, y que lo hicieron sin esta... Red de soporte. no había ni una historia de éxito, si eso es lo más duro, porque tú por último, ya hoy en día hay más historias de éxito, entonces tú puedes decir, ya lo hago, yo sé que es difícil, pero mira, a todos estos gallos les pasó que le hicieron, crecieron, y hasta en esa época como que no habían, tenéis como esta época como más de los viejos que emprendieron también en su época, pero es como divertido, emprendieron bancos, aerolíneas, salmoneras, eh, qué emprendimiento, 100%. Tú escucháis la historia empresariales de ellos y es muy parecido a lo que te toca en el día a día ahora, eh, pero no tenían la cuota quizás de los desafíos, no iban tanto por el lado de la innovación de hacer las cosas de una manera distinta, sino que de hacer algo funcionar en un país que está recién funcionando. Entonces, hay una admiración por esa generación
De ahí la que vino ahí, quizás pares míos que se tiraron antes de este ecosistema además de startup, que todavía no, en verdad, lo hicieron 100% salto al vacío porque tenéis que hacer lo que tenéis en la cabeza y no podéis no hacerlo nomás. Es un motivo que lo hacían al final. Y creo que siempre he tenido como ganas de hacer cosas y por mi lado me sentí súper satisfecho en todas las cosas, la manera que las canalicé. Y allí encontré había otra manera de canalizarlo. En el fondo, el proyecto de crear algo, de hacer algo distinto, simplemente cambié la estructura de cómo te fondeáis. En vez de fondear detrás de un fondo, que es lo que yo hacía antes con las tierras raras, pues te fondeáis con el sistema de startup y de fondos de venture capital y de estructuras distintos, instrumentos distintos, tiene desafíos distintos también en términos de cómo te apoyan, cuál es la visión empresarial que tienen por atrás, que es bien distinta. Pero te permite al final ir por sueños, por proyectos. Y a mí en ahora la pregunta, me tocó que en esa etapa de la vida, que había sido la pandemia recién, ya niño en edad escolar, y me había tocado el tema de haberme podido escapar a ciertos lugares, en la playa, al sur, en los lugares, arrendando en otros lugares, y estaba como con ese bichito increíble la calidad de vida que te da, todo lo que te aporta familiarmente, el salir como de la rutina y escaparte incluso de los amigos, de familia, todo, y irte a otro lado. Excitarme una dinámica súper enriquecedora y como de crear recuerdos para toda la vida. Entonces estaba como muy en una etapa familiar que eso me gusta, pero andaba súper trabado con cómo solucionarlo para mi familia. ¿Cuáles son los obstáculos? Claro, que arrendar es caro. O sea, andaba probablemente una vez al año, quizá un fin de semana por ahí en otro lugar, en otra etapa del año. Pero que está, es un gasto, estáis quemando plata. Y la segunda casa, que yo la empecé a mirar, la había empezado a mirar hace rato, se me escaparon, fueron los años, obviamente, en la etapa 1 de Chile, se me escapó todo de precio. O sea, era como, no sé, tuve algo que estaba a cierto monto y cuando ya quería ir, valía literalmente el doble. Entonces, al final me di cuenta que las propiedades en los lugares consolidados de segunda vivienda básicamente se están duplicando valor cada 10 años. Y no es parejito, es como un serrucho, es como que de repente, pa, se pegan 30. Y está estancado, pa, se pega otro 30. No lo controla eso. Entonces, estaba como con el tema de la segunda casa y se me juntó de estar metido también en el mundo Venture Capital a través de Activa. Y como que ahí se me juntaron los mundos de una solución que atendiera ese dolor que para mí era personal y está apasionado con él y entender un poco este mundo de que está ocurriendo la oportunidad de cómo poder efectivamente un ecosistema que no había antes para echar a andar proyectos con una mucho mejor probabilidad de éxito de que probablemente hubiera sido hace varios años atrás. Eh, y eso fue como la motivación a dar el salto y cambiar el formato y dedicar mi tiempo ejecutivo del día a día a estar a cargo de Leiria. Y ahí se fundó. Cuando le dijiste a tu señora, voy a salirme del mundo en el que estoy, me voy a lanzar a mi propia startup. ¿Cuántos hijos tenías? Tres, los mismos de ahora ¿Con entonces. qué cara te miró? No, la misma que todo el mundo. Te pegaste en la cabeza. O, no sé, a veces me lo siento de otra manera. Estáis viejo ya para esto. Pero en el fondo igual hay un cliché, o sea, hay lleno de gallos emprendiéndolo en los 40 y tantos, pero hay mucho más cliché no sé, pues el Silicon Valley que parte 10 15 años antes, como dicen ahí, en la cochera de tus papás. Es como cuando te dicen, qué valiente, ¿ah? Y ¿Ah? tú por debajo estás No, escuchando no sé. así, este weón me está tratando de ahueonado. ¿Ah? No, transversalmente me dieron a entender, algunos más educados, otros más directos, que está loco. ¿Qué qué señales del mercado fuiste viendo? ¿Qué números? Qué fuiste viendo y qué dijiste acá realmente hay una oportunidad? Porque tú venías con el cerebro ya entrenado, o sea, ya sabíais lo que teníais que buscar, ya sabíais cómo armarlo un poquito. ¿Qué fuiste a mirar? Primero, no es como, no sé, así yo también, hablando de los clichés, yo escucho gente que dice, no, yo sabía y siempre sabía al principio, y aparte está el seco estadístico y tú le preguntabas a los que le resultó, y te dicen, no, yo siempre sabía, pero anda a preguntarle a los 900 que no, si sabían o no sabían. Yo creo que uno no sabe, de partida, no sabía nomás. Y dentro de la historia de emprendedoras bajo que me tocó antes, hay cosas que resultaron y otras que no. Yo creo que tiene que ver con que tenéis que ver que el riesgo retorno, esto es algo también que tiene con el mundo inversionista que me tocó estar siempre antes, tiene que hacer sentido.
Entonces tú no puedes correr algo que es bien difícil, muy riesgoso, si la oportunidad es chica, porque no tiene sentido, no calza el pulso. ¿Ya? Entonces tú siempre estás como viendo, es una ecuación que se resume en riesgo-retorno. Entonces yo acá yo entendía que estaba corriendo un riesgo grande porque estoy creando una nueva industria. Y eso es muy difícil. Si me iba a preguntar más adelante qué es lo más peludo, ¿de dónde toman eso? Yo subestimé totalmente lo difícil que Los 10 primeros años. es crear algo nuevo, un producto. Porque es muy distinto innovar. Yo puedo innovar en el proceso, y con eso me bajo los costos, mejoro el servicio. Pero al final del día estoy vendiendo un producto que ya tiene mercado. Entonces, este es el tamaño de mercado. Y aquí estaba haciendo algo que no, yo sabía que no tenía mercado. Nadie piensa, porque no existe, comprar una fracción de una casa. Entonces, primero entrar entendiendo que había un riesgo grande de crear un mercado y lo difícil que hacer la curva de adopción de todo eso. Así que no, ojo abierto igual, pero al mismo tiempo te das cuenta, tenía una tesis de que hay una propuesta de valor, lo que te contaba, y yo la estaba viviendo súper en carne propia. Entonces, con poco era como justamente entender que sí, si en verdad yo pudiera invertir solo una parte y ser dueño de lo que voy a ocupar y por lo tanto bajar mi gasto a la octava parte, pero tengo la experiencia de ser dueño, tengo una inversión inmobiliaria, así que no me quedo fuera del tren inmobiliario, que es lo que me estaba pasando, que las casas subían, aquí te subiste con tu fracción. Se me hacía todo el sentido del mundo, sabía el valor que me aportaba tener un lugar para escaparte de manera frecuente y tener esa experiencia de segunda casa. Entonces veía la propuesta de valor, era un dolor propio. Entonces eso obviamente te da más valentía de hacerlo. Y lo otro, y claro, la industria que la veía que era gigante. Eh, Entonces, riesgo alto, pero si lográis penetrar, da lo mismo. De esas que te decía, así de las 1000 casas que se venden al año acá en Chile, que son del perfil nuestro, así termináis, no sé, un 5% de participación de mercado y 50 casas al año. Y de ahí me cortaba en pedacitos, pero imagínate el volumen de lo que es eso. Entonces, y eso es solo acá, po. Imagínate ya en los otros lugares, empezar a operar. Entonces, ese fue un poco el análisis. Ya, la cuestión, si funciona, es grande, tiene alto volumen y la propuesta de valor la entiendo. Y el resto es saber que no tenéis que saber más, creo yo. Hay que tirarse nomás. ¿Cuál fue el siguiente paso? O sea, primero armar el cuento cómo sería el proyecto sin todavía, y por suerte en ese minuto había mercado para poder levantar una ronda, porque no Ya dijiste, necesariamente tenía esa necesito, ok, capacidad. necesito comprar las casas, necesito plata. ¿Cuál fue el...? Necesito armar un equipo, necesito desarrollar la aplicación que es la que permite que gente que no se conoce comparta una casa, y partir con las primeras 2 casas. Ir a probar si lo que se llama el product market fit, a ver si esto es una locura mía o no. Y eso es lo más duro, po. Entonces, el primer hito obviamente fueron encontrados inversionistas que apoyaron la idea y el equipo. ¿Cómo fueron esas conversas iniciales con los inversionistas? ¿Cómo empezaron esas Son, conversas? son son duras, son duras, te preguntan de todo, lo ven. Yo creo que terminan haciendo un análisis muy parecido al que te estaba contando. Están acostumbrados a tomar riesgos, son profesionales del venture capital, entonces entienden este cuento de riesgo y retorno. Yo creo que eso es súper importante, ir a gente que está acostumbrado, sabe invertir en lo que tú estás ofreciendo. También lo aprendí antes también, al final, si algo he tenido en común, todas las historias quizás suenan como distintas industrias, pero yo en la práctica siempre he estado, de cierta manera, administrando patrimonio tercero, ya sea porque trabajaba en bancaria, era para la familia Piñera, o después en Activa, que eran fondos de muchas familias que invertían ahí, y la administraba a nombre de ellos, invertían en empresas para administrar, y una startup es muy parecida al final, si bien tú tienes participación también directa dentro del cuento, pero al final tenés inversionistas, y tenés que entender que tú eres el administrador final de lo que te invirtieron porque estás ejecutando la empresa. Y ese como rol fiduciario lo he tenido siempre muy claro. Entonces, en las conversas iniciales, al final, es como súper claro dejar qué es lo que quería hacer, cuál es la tesis, y creo que son inversionistas que saben que las cosas pueden funcionar o no. Lo que te exigí es de meterle con todo y hacerlo de manera responsable, ejecutar bien. Y ellos saben que eso no garantiza el éxito. Si lo peludo es cuando se te mete un inversionista que siente que te prestó plata a ti, eso es complicado. Porque si después las cosas no funcionan, le cuesta entender que él, o asumir su responsabilidad, que hizo una inversión de riesgo. Entonces hay que tener mucho cuidado eso. Por eso, mientras más profesional,
en lo que estáis metidos, un inversionista que se acorde de lo que estáis haciendo y sepa el riesgo que está corriendo. ¿Quiénes fueron los primeros en confiar? Fondos de Venture Capital y inversionistas ángeles, que están founders de otras startups que le ha ido bien, y fondos de Venture Capital que se dedican al tema y que en esa época invertían en PowerPoints. Yo creo que hoy en día ya no lo hacen. Ya no existe ese No, mercado. que cambió, pues se pueden dar el lujo obviamente de entrar con algo que está ya mucho más probado y bajan su riesgo. Mm. Pero en ese minuto que estaba súper punto era difícil entrar, tuve la suerte que partí el tiro con Ángeles y Fondo Venture Capital en el minuto del PowerPoint. Mm. Entonces eso fue súper importante. Esto fue el 2022. Sí, sí. La ronda cerró, no sé, para mitad, julio, agosto, por ahí del 2021. Por ahí, ¿Cuánto se demoraste en levantar? 5 meses. ¿Querías levantar 5? No, quería levantar dos. 2. Sí, quería levantar dos, pero ¿Cómo terminó siendo 5? caché que se está. En la fiesta no había música. Sí, acá en la ¿Has visto noche. cuando el dueño de casa empieza a subir la silla? Te están bajando la música. Después en New York, empecé a cachar que se venía más duro para adelante. Claro, tú conocías todo el mundillo. Sí, pero mucho entendí cómo para dónde era la cosa y al final, por suerte, tenía más demanda de la oferta que tenía y al final opté por recibir toda la demanda que había. ¿Y eso significaba diluirte o qué hiciste? Efectivamente, muchos me dijeron que era una tontera lo que estaba haciendo, pero también tenía que ir con mi experiencia previa. Me tocó estar con muchas empresas que te quedáis sin agua en la mitad. Si el mercado me tocó vivir con las tierras raras, con Pampa Camarones, con Marco. Si el mercado es minutos. Hay que asegurar el chancho. Oh, y tenía que ir el estallido social, cosas de industria, que en el cambio minera que el cobre se iba para abajo, se fue a $1.96, después está en $4. Cosas que tú no lo controláis. Entonces, el tener más capital, y en ese momento que claramente estaba viendo que estaba enfriando la fiesta, o sea, tomé todo lo que había y por lo tanto me diluí harto. ¿Cuándo? No, eso de los inversionistas, ¿no? Pero me diluí para lo que era una primera ronda. ¿Pero eres controlador todavía? Sí, todavía sí. Pero me diluí súper harto para lo que era una primera ronda. Entonces, claro, lo que te enseñan quizás en la universidad es como pide exacto lo que necesitáis para esta etapa y de ahí te lo decía acá, pero yo había tocado y que eso no es así. Tenía unos quiebres de repente que son 3 años que no hay nada. Entonces, claro, tomé más y después una vez dentro de lo que tuvimos que cambiar el plan completamente, porque el plan era crear una industria nueva. Y en esa etapa, en esa época, que había mucho capital de todo tipo, Había que quemar tasas plata para bajas, crear ese mercado. Esa era la apuesta. el punto era vender. La mentalidad que nosotros partimos, vamos a crear una nueva industria y lo que importa es crearla, ¿no es cierto? Entonces, Y ser los primeros. ser los primeros, crearla, que sea normal. Entonces, ¿cuánto me costaba adquirir clientes? Daba lo mismo. Yo tenía un PowerPoint que los clientes subían así y lo adquiría a cualquier costo. Total, de ahí venía otra ronda más y todo estaba exacerbado en múltiplos. Entonces, si ese mundo se mantenía, eh, 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 tenía lógica esa estrategia, porque al final, si te entraban clientes, significa que igual tenías demanda. eh, y si te gastaste más al principio en adquirirlo, igual tu expectativa es que a futuro tenías porque al final lo más difícil cuando una industria nueva, el costo de adquisición de clientes va bajando en el tiempo, eso es súper sabido. O sea, al principio son solo los innovadores los que entran. O sea, la mayoría de la gente le asusta algo nuevo. O sea, obviamente al principio en una curva de adopción, el costo de adquisición de clientes es mucho más alto. Entonces la estrategia era eso, era adquirir clientes a cualquier costo. Total, ¿Y son los alcanzaste a innovadores. quemar harta plata o fuiste un poco más visionario y la guardaste un poquito? Y eso nos pasó, empezamos a andar, cambió el ecosistema y me di cuenta, chuta, aquí si hago esta estrategia, Son 2 meses de vida. claro, yo creo quizás en un año más voy a ir a buscar la siguiente ronda para seguir con él y me di cuenta que no, o no es ronda, iba a ser una fiesta, un pop, ahí ya, pum, pa, y se acababa. Entonces cambiamos la estrategia radicalmente y empezamos a funcionar, no, tenemos que adquirir un cliente de manera que sea rentable. Entonces lo que yo me costó adquirirlo, inmediatamente tengo un margen sobre él. Y tengo también ingresos recurrentes en el futuro por la administración. Y eso cambió la velocidad del negocio totalmente. O sea, partimos al tiro. De hecho, no llevamos meses y ya tuvimos que reestructurar la oficina, que fue una lata.
pero con ciertos cargos que han entrado, que no habíamos pensando en esta estrategia, y ya estábamos reestructurando y achicándonos. Entonces fue que era como, acabamos de existir, acabamos de salir de la guata, no sé cómo decirlo, y entonces fue duro porque a la estrategia que te había armado de mano industrial nueva, yo todavía creo que algo de eso sigue siendo verdad. Tú necesitas y tenía un costo de adquisición mucho más alto al principio, y moverte el desafío al poco partir de ser rentable, por lo tanto bajamos el costo de adquisición y por eso mismo todavía, no sé, por ejemplo, vengo llegando y en Débora y que la mayoría de la gente no conocía Alegría, la gran mayoría. El plan nuestro inicial no habría pasado eso. Habríamos estado en bombos ahí, los carteles subiendo a la costanera norte, Claro. que varias startups tenían la capacidad de hacer. Habríamos tenido otro camino y no tomamos ese. Entonces, ¿Fue difícil aceptarlo? es ¿Cuánto te difícil. demoraste? No es como que uno cierra el negocio y dice, ya, chiquillos, tiremos la mesa para afuera, cambiemos un poco. No, uno se demora. Sí, no, yo creo que más que nada es la duda si está haciendo una estrategia correcta. Porque en efecto nunca sabí, yo nunca voy a saber si con lo correcto hubiera sido igual hacia atrás, haber tirado toda la carne a la parrilla, haber sido súper conocido con el cartel ahí en la mitad de la costanera norte, si eso hubiera, no sé, roto con mucho más fuerza el paradigma de las confianzas de hacer algo nuevo, no lo sé, nunca lo vamos a ver. Solo, yo creo que eso es lo que duele, es como tomáis decisiones y vamos para allá, y te queda la duda de bueno, si fue la estrategia correcta o no. Entonces tomamos este camino mucho más austero, costo de adquisición de clientes súper rentable desde el principio, pero te pone en otra velocidad de venta. Mm. Entonces, la historia nuestra ha sido mucho más de, el primer hito adivino fue ya, po, los primeros clientes. Po. Entonces ya teníamos la aplicación armada, la tecnología, teníamos las casas decoradas exquisitas, todo bien. Y los clientes, po. Yo diría que esa fue la parte más dura. Cuando partimos, cuando ya estáis listos, casi que tenía armado el equipo de venta y todo, como pensando como todo, todos los procesos, el HubSpot, el CRM ahí para Está todo andando, chiquillos. Hay que manejar ponerle play. los ¿Eh? 8.000 Abramos la clientes. puerta. Y nada, pues, y caché que al principio, chuta, en realidad esto es bien nuevo, cuesta entenderlo, cuesta entender la propuesta de valor, es una venta consultiva y no es tan rápido. O sea, al final igual es una inversión importante, pues, mucho, Y lo cultural también, me ¿no? imagino. Y lo cultural, de cómo agendo y cómo, pero cómo va a poder jugarlo en verano, todo tiene respuesta. Pero nos dimos cuenta muchas veces la gente se contesta sus propias preguntas sin buscar la respuesta correcta. Entonces teníamos el sesgo del tiempo compartido, que creían que otro le iba a quitar la semana, que creían que no sé, pues la parte de los gastos no cachaban la ecuación de la eficiencia, no creían en la salida. Entonces tenía harto desafío. Yo diría que esa fue la parte, probablemente ha sido la más dura, cuando estáis partiendo y estáis ahí como esperando a los clientes. Pero por suerte ese primer verano que partimos, los clientes llegaron, que fueron del ¿Cuál fue la perfil, primera casa? y la primera yo creo que fue la acción de Marbella, Zapallar, que fue la primera. Y los primeros clientes fue súper interesante, ahí lo entendimos, esa curva de marketing que te contaba de opción, tal cual. O sea, son tomadores de decisión independientes, el innovador. Un medio que no necesita la opinión de otro. Se mete, escucha, lo entiende y toma su decisión. Y le da lo mismo lo que le diga al resto. Ese es el perfil que partió. Mm. Y fue clave. De ahí la segunda patita clave fue ver que estuvieran felices, porque una cosa ya, logramos dar Claro. la confianza para que entraran, compraran el producto, pero hay otra cosa es que una vez que estén dentro, que estén felices. Y eso ha sido clave, clave, clave. Nosotros hacemos el Net Promoter Score, que le preguntamos de 1 al 10 si nos recomendaría, y tenemos varios semestres sacando 100%, que significa que todos te ponen 9 o 10. Y eso ha sido clave, porque al final, cuando tú estás creando algo nuevo, a mí me hace sentido, pero quizás yo estoy loco, o soy una minoría, un nicho muy Claro. chico, y la gente O que fue, valoro cosas distintas claro, al flaco que llegó. o yo me doy confianza a mí mismo, pero el resto no confía. Entonces, y la gente lo empezó a valorar bien, la gente que está dentro vio la propuesta de valor, empezó a vivirla, empezó a ver, uno, la calidad de vida que le da a su familia. Entonces recién nos contaba, no sé, una vendedora del equipo que se encontró con unos clientes y le decía, oye, mi hija está feliz, ha podido hacer todo esto. Se empezó a escuchar las vivencias de la gente. Otro que no sé, porque estaba separado, entonces traía a su hijo y los podía traer en un cuento familiar. Otro les cambió la dinámica familiar de poder hacer deporte. Empezáis primero a escuchar que la tesis de que una segunda casa te da mucha calidad de vida.
Y lo empezamos a escuchar de la gente. Ya, tremendo. Segundo, otros decían, oye, la comodidad. Qué rico que va y la casa está exquisita. Tiene aquí, tú puedes ver los parlantes Bose, un proyector. Es una casa de arriendo, o sea, está decorada con una decorada rica, Está bien mantenida. te metía a la cama y tenía el hilo, los 1000 hilos, no sé. Pues. Realmente yo no vengo Las en la fortaleza mujeres, del lo mundo primero que van decorador. a ver si Aquí me he apoyado, ¿Ah? pero Casa Rica, entonces te dicen ya, valoran el producto, valoran la aplicación que han sido capaces de agendar y por último, empezaron a valorar la eficiencia y la capacidad de salir, porque muchos vendieron Con y, plusvalía y con todo. plusvalía y pudieron salir, porque una reventa al final, igual cuando nosotros vendemos la fracción, si estáis vendiendo una acción. Y la eficiencia la hemos empezado a capturar, nosotros les mandamos un mail a los propietarios, vemos cuántas veces han venido, eh, y de ahí calculamos cuánto les habría costado arrendar esas veces que han venido. Entonces les mandaba un mail diciendo, no sé, pues, tipo, felicidades, te ganaste 8 millones de pesos. Y cuando entras dentro, decís, sí, pues, porque viniste 40 veces a la casa, haberla arrendado te habría costado 12 palos y no sé, y en gastos pagaste 3 en el año. Así que te ganaste 9. Mm. Felicidades. Entonces es una manera como darte cuenta, oye, increíble, en realidad esto fue súper eficiente en gasto y lo estáis viviendo adentro. Entonces veis la felicidad, lo cómodo que fue, lo fácil que fue agendar, desagendar, la flexibilidad que tuviste, veis la eficiencia de los gastos y tenéis la capacidad de salir. Entonces eso lo están viviendo los copropietarios y para nosotros estar cerca de eso es lo más motivante porque al final veis ya, aquí estamos en algo, Mm. pero todavía somos súper desconocidos y todavía queda un mundo por penetrar en esa curva de adopción que te digo. ¿Y el Todavía modelo de negocio cómo fue variando y qué terminó siendo hoy día? hemos ido adaptando por casa muchas veces las reglas de agendamiento. Nos damos cuenta que al final el concepto es de que para compartir una casa tiene que ser flexible y equitativo. Pero eso cambia, no es lo mismo como de compartir una casa en Miami que una casa acá en la playa o en el sur o en la nieve. Entonces los agendamientos, las reglas son distintas, cuáles son las fechas altas, las medias, las bajas, hay más cambios, entonces hemos ido adaptándolo, pero siempre bajo esos principios y eso nos requiere hacer desarrollos digitales distintos en la aplicación para que pueda soportar distintas casas. Entonces eso ha sido importante. De ahí le agregamos, ponte tú, la gente igual quería poder arrendar. Decíamos, si yo soy dueño de la cuestión, quiero arrendar. Ya, pues entonces hicimos la integración para que tú, si tenías agendada una semana, si es tu casa, tú podías apretar a arrendar y eso se arrenda por Airbnb. Entonces también tenía gente que, está bien, es dueño de un octavo y tiene 6 semanas, pero ¿sabes qué dice? ¿Sabes que yo arrendar la semana del verano? Con eso más o menos me gané lo que me gastaba el año completo con alegría, así que en realidad tengo 5 semanas gratis en el año, por un feriado metido entre ¿Y ahí tú medio. cómo ganas plata? Alegría. No, el modelo de negocio de alegría es cuando vendemos la fracción, tenemos un margen Ya. y que está literalmente en la página para cada casa sale exactamente cuánto es lo que nos ganamos por nuestra gestión. Tú no Eh, eres dueño de la casa. Al principio sí, Hasta que los 8 pero propietarios, una vez que vendimos las 8 acciones, tú que hay fuera y eres un administrador. así es, tú lo que administras en el programa, que está súper basado en la aplicación y la capacidad del property management que tenéis, y la plataforma que te permite salir cuando queráis salir. Entonces, por eso es un programa, es un ecosistema completo que armamos, que es lo que hace que esto funcione, que puedes compartir con desconocidos. Pero la casa esta que estamos sentados, los dueños son los 8 dueños de las acciones de la SPA que es dueña de esta casa. Yo no soy dueño de esto. Y literalmente si uno de los copropietarios, no sé, yo rompo la cortina, es el copropietario que la rompió que tiene que reponerla. Y por eso es importante en el property manager, en el check-in, el check-out, y hacemos chequeo tanto con el property manager como con los copropietarios cuando llegan y cuando entran y cuando salen de cómo está la casa, cómo la recibieron. Y hoy día están en 10. ¿Cuál es el plan? El plan, y bueno, entramos a Estados Unidos, tenemos que seguir creciendo en Miami y acá en Chile. ¿Tienen casa ya en Miami o están Sí, partiendo? la pusimos, la probamos y está vendida entera. Las 8 fracciones en Ahora, un departamento recién. en Santiago, sí, está entera vendida. Así que salió bien. Probablemente entonces estamos buscando ahora otra propiedad. ¿Sí? Y el plan para adelante tiene mucho que ver con esta estrategia que te digo de cómo crecí versus cómo manejáis los costos. Claro, el Todavía sueño, no llegáis a break-even. pero estamos cerca. Nuestro plan es llegar el próximo año, de hecho. Así que muy buen punto. Y estratégicamente es súper interesante porque estás todo el rato mirando, tú para el break-even al final es margen. Entonces, Claro. obviamente, las dos líneas son costos e ingresos. Entonces, no es obvio cómo llegáis a él. Mm. Una empresa tradicional que tiene cierta estructura quizás se va a los costos nomás.
se achica, se acosta y tiene cierto nivel de ingreso y dice, ya, con esto la estabilizo. Pero una empresa que está partiendo como nosotros, no renunciamos a seguir creciendo. Entonces, es un crecimiento, pero al mismo tiempo igual estáis controlando los Mm. gastos. Tiene que ser un Eh, crecimiento eh, bien eh, controlado. entonces, claro, pues, o sea, en términos de mi gente de recursos humanos, somos la misma gente que cuando vendimos el primer año 3 millones, segundo año vendimos 4,4 y creo que con una persona menos. Claro. Entonces, el estrés organizacional de buscar el break-even cuando todavía eres chico es duro, Mm. es súper duro. Y está todo el rato con este trade-off de decir, ya, pues nos la jugamos con este evento de branding, de adquisición de clientes, pero si chuta, y si no resulta eh, eh, Hasta ahí se me cae el ¿dónde está agua. nuestro margen? Entonces, por eso te digo, ha sido un cambio de estrategia fuerte el crear una industria nueva, Mm. que es desconocida, que requiere confianza, que requiere mucha educación y al mismo tiempo estar buscando que tu negocio sea rentable porque el paradigma del venture capital cambió y están buscando negocios que tengan break-even Claro, hoy día recién tenéis que salido de la funcionar guarda. como una inmobiliaria, un poquito más ágil y más liviana, y lograr crecer, y que vaya a salir a levantar otra ronda para poder comprar las otras propiedades. ¿Cómo lo estáis pensando? Sí, yo creo que de todas maneras va a haber un target al próximo año que sea una ronda. ¿Cuántas propiedades están viendo para crecer? Y depende mucho cómo nos estemos financiando. Nosotros, lamentablemente, me encantaría que no fuera así, igual requerimos capital de trabajo. Al ser dueños de esta, si bien tenemos deuda privada que nos permite apalancarnos súper harto, pero igual hay una componente que es propia, que se apalanca con deuda privada y te permite tener cierto inventario. Mm. Y nosotros, a futuro, el modelo de negocio, yo creo que cuando esto sea conocido, yo creo que nos podamos poder liberar de este inventario en el sentido de que vamos a ser capaces, si la copropiedad es algo ya conocido, normalizado, yo creo que vamos a poder hacer match entre proyectos de inmobiliaria o casas a la venta con copropietarios, por lo tanto, sean los mismos copropietarios los que en sus fracciones compren la propiedad. Pero como estamos en esta etapa todavía de darnos a conocer de qué es lo que es, se requiere que nosotros estemos en la mitad, un poco echando a andar el cuento, entonces estamos haciendo un tema híbrido. Entonces Mm. tenemos prospectos que son de inmobiliaria o de gente que está en su casa, los subimos a la página y cuando la gente está interesada, si ya vendimos un par de fracciones o tenemos reserva o ya vemos que está agarrando, claro, nos financiamos un poquito con los primeros clientes, les damos un buen descuento por haber entrado al principio, pero nosotros igual tenemos que financiar las otras acciones. Entonces, igual esto es un negocio hoy que todavía está dependiente de capital de trabajo, de inventario, para poder crecer el nivel de venta. O sea, si yo vendo el doble, necesito un doble inventario todavía. Mm. O empezar a tener más venta de prospectos y financiarme con los clientes. Pero cada vez que he hecho eso, se me termina como cayendo el grupo, se me Mm. caen los copropietarios o se me da la casa, pues, la venden por otro Claro. lado. Entonces es un tema de madurez de industria, de qué velocidad de venta tenéis para poder tener la capacidad de hacer eso. Entonces ahí estamos midiendo cuál es el punto óptimo de qué tanto un prospecto lo aguanto hasta antes de Mm. meterle capital propio y de ahí quedarme vendiendo las fracciones nosotros mismos. Mm. ¿Y qué te mantiene en esto? Porque uno podría decir, ya, cerremos la puerta por fuera, dejamos las 10 propiedades, bueno, estamos bien. ¿Por qué mantenerte? Lo que te conté de los copropietarios felices es una motivación inmensa. Que en fondo te das cuenta que hay algo, hay una creación de valor, todo les hace sentido, pero les hace sentido el que está dentro, eso es el que más me importa. Yo puedo entender que alguien afuera o que no lo entienda Claro. perfectamente o tiene un sesgo con el tiempo compartido o hay cosas que le den desconfianza a pesar de que ya hemos tenido reventa de fracción y ahí salía, igual no nos deja tranquilo, eso lo puedo entender. Eh, pero el que está dentro, que tenga una buena experiencia es clave. Y por eso a mí eso Mm. es Mm. lejos la mayor motivación, que yo no me imagino un mundo tan binario como hoy en día, dado que las casas han crecido en valor mucho más de lo que han subido los ingresos reales de las personas. Entonces, hoy acceder a una segunda casa es mucho más difícil que antes en términos equitativos de un mismo sueldo, un mismo cargo, un mismo poder adquisitivo. Como que no me hace sentido que a futuro el- la manera de acceder a las casas sea siendo dueño de la casa completa. En Madrid, o sea, obviamente va a seguir existiendo eso, Mm. pero no puede ser que esa sea la única manera. Mm. Mm. Entonces me hace demasiado sentido de que algún porcentaje del mercado funcione con copropiedad
y ese porcentaje del mercado seamos nosotros los que lo administramos. Así que esa es la gran motivación. Gente que está dentro, está feliz y el concepto de que, dado cómo se ha movido macro los ingresos de las personas y el valor de las propiedades, no veo otra manera, si no es con la copropiedad, de darle a alguien la experiencia en la segunda casa, si no es con este formato. ¿Cómo hay sostenido la frustración? Porque hay que manejar, o sea, para adentro. Una cosa es para el equipo, decir, sabes que ya flaco no podéis seguir, o sabes que, oye, manejemos, hagamos contención emocional del equipo, pero otra cosa es tú, ¿cómo lo has vivido? Yo creo, no sé, es que quizá ayuda la experiencia, el tiempo, el haber tenido ya varias cosas que funcionan, otras que no. Es como un estado mental, encuentro yo, de saber que lo esperado es que van a haber 1000 problemas todos los días. Si eso es lo normal, si no te sorprendes con los problemas, los desafíos. No te sorprendís con los portazos, no te sorprendís cuando perdí gente valiosa del equipo, cuando dicen que no, cuando todos dicen que no tiene sentido lo tuyo. Entonces como que te armáis porque sabéis que es normal los desafíos. Y saber que al final lo que tenéis que hacer es dar lo mejor de ti nomás, armar equipo y darle con todo y no tenéis ni una garantía de que va a ser exitoso. Pero tenéis la tranquilidad que si lo hiciste lo mejor posible, como que ya lo he vivido antes, termináis bien. He tenido cosas que no han funcionado y he terminado bien. En la medida que supe que hicimos todo lo posible, eh, que fue diligente, que fue responsable, que fuiste cuidadoso de los gastos, eh, como que termináis bien con la gente con que trabajaste, con los que te invirtieron, a pesar de que no haya sido un éxito. Y eso encuentro que te relaja en el camino el exitismo que no sientes, porque la gran presión que tienen muchos emprendedores es como sentir como, hoy si esto no funciona me voy a morir, me van a ir a colgar. Y lo que aprendí al final es de que no, generalmente si hiciste las cosas bien, a la larga creo que los resultados se dan de una otra manera, pero si no se dan, no se acaba el mundo. Te paráis de nuevo y así otra cuestión nomás. Mm. Y no es el fin del mundo. Y eso creo, las experiencias pasadas, creo que dan esa tranquilidad. Pero lo que anticipaste de que hay problemas y las cosas no funcionan, todo, todo el rato. Eh, y no tiene que ser sorpresa. Al revés, así es. Si este episodio te está haciendo pensar distinto, imagina lo que podrías lograr si cada mes trabajas tus decisiones más importantes con otros empresarios como tú y guiados por alguien que ya pasó por donde estás tú. Eso es Ventix. Aplica en ventix.cl. ¿Y qué? ¿El deporte? ¿Cómo mantener Ah, la salud mental sana? no, ayuda todos los ámbitos de la vida a tratar de tenerlo en su espacio. Si hay una época intensa que el equilibrio de la vida se no funciona tan bien, pero obviamente la familia, los amigos y el deporte son súper importantes. Yo hace poco me metí en el mundo de no sé, de la bicicleta y pareció toda esta historia que te cuento, no entendía nada. Me metí medio obligado, de hecho, nunca me había llamado la atención andar en rutera esto. De hecho, me causaba rechazo como automovilista, ciclista en la mitad, no me gustaba la pinta de las lycras. Oye, y me metí por un grupo de amigos que a mí me obligaba a meterme en su minuto. Y como todo, como que empezáis, como que quería hacerlo bien al final. Si estáis metido en algo, quería hacerlo bien. Empezáis a aprender, empezáis a meterle, empezáis a aprender de cómo equiparte, cómo entrenar, cómo mejorar, y tampoco vais viendo, vais mejorando. Y esa sensación de mejora muy parecida a la de los negocios, como de crecer, de creando algo nuevo, y vais viendo las mejores y es súper enviciante. Y nada, pues hoy en día estoy pedaleando súper alto y creíble que te ayuda a, todos estos desafíos que tengo en el día a día para poder superarlo. El estar como con el cuerpo sintiéndote bien, yo creo que ayuda demasiado. Y así que hoy en día ando full metido con eso. Mm. Sí, es cierto esa cuestión. Oye, me pasa harto que hay gente ejecutivo del Titanium, ¿ah? 40 y tanto, y dice, oye, Javier, quiero emprender, me voy a lanzar. ¿Qué le diría ahí? No te dan ni una frase cliché porque justamente me cargan. Porque para todos estos datos siempre depende. Siempre depende del ángulo que lo estás haciendo, tu minuto, tu situación.
es súper depende la respuesta. Entonces yo a alguna gente no se lo recomendaría ni loco, ya sea ¿A por qué gente no le recomiendo? o sea, cuando no, no sé, pues hay temas a veces de personalidad o situaciones personales de la vida o económicas. Muchas veces que diría, no, espérate, o sea, no te tiré el piscinazo, trata de ir de a poco, trata de armar un piloto, algo para bajarle el riesgo. Hay muchos ángulos. Si lo que no hay duda es de que para que todo cuesta, si eso es lo que tienen en común. Todo cuesta, es súper difícil y nunca tenéis garantizado que va a funcionar. Y esas son las reglas del juego. Entonces tienen que saber que va a requerir mucho sacrificio. Pero la estrategia de hacerlo o no, hay tantos matices, hay tantas maneras que pueden funcionar. Porque creo que lo que todos tienen en común es que todo cuesta mucho. Todo cuesta mucho. Y por lo tanto, hay que tener una estrategia consistente. Si el problema es cuando alguien es muy optimista, que no sé, se tira en un plan que cree que esto va a funcionar rápido y por lo tanto se arriesga en términos de resiliencia, expectativa o económica, Mm. de muchas maneras, o de paciencia familiar. Tenéis que entender que lo que vais a hacer va a costar, y va a costar. Lo que tú creí va a ser el doble. Así como yo te conté que yo pensé, a mí me hacía sentido una casa fraccionada. De todas maneras, ha sido de comunicar y de explicar la propuesta de valor, ha sido 10 veces más difícil de lo que yo pensaba que se entendiera. Eh, y probablemente, si bien no lo sabía, pero cuando me tiré, tenía ese margen en la cabeza, aquí van a pasar cuestiones que no tengo idea de lo que son y que van a ser muy, muy difíciles. En este caso la supe que era esa. Pero cuando partí no lo sabía, por las tiras raras que te Mm. conté. No tenía idea lo difícil que iba a ser encontrarla, extraerla, procesarla, ver a quién vendérsela en el mundo, armar la cadena de valor y finalmente a quién vender en la empresa. ¿Quién iba a saber yo que había un señor, una minera que está en Londres, un empresario peruano, que iba a tener la misma tesis? Pues nos encontramos en el mundo ahí y se salió todo, pero Mm. son cosas que no sabéis nomás, pero siempre tienen en común que es muy, muy difícil. Entonces hay que entrar con la actitud de que van a pasar 8000 cosas que no te esperáis Mm. desafiar. Oye, qué buena conversa, Ignacio. Muy real, muy honesta. Me siento muy identificado con mucho de tu viaje. Es difícil emprender y me pasa a veces como que cuando te escucho contar tu historia del cambio de juego entre el emprendedor que era ahí cuando había plata que cuando no. Yo a veces me siento un animal muy incomprendido, porque yo también estaba intentando levantar plata antes, cuando había plata, con un sueño, construir esta cuestión, sin entender mucho, mucho menos preparado que tú, además. Pero ahora también encuentro que es un juego, el nuevo juego es un juego mucho más real. En el sentido que si uno construye algo y se mantiene en ese espacio, aún así uno puede lograrlo. No es como que el juego se acabó. El juego cambió y si uno se adaptó rápido, puede seguir jugándolo, pero es un juego igual gratificante, en el sentido que uno va construyendo peldaño a peldaño y va viendo cómo va agarrando vuelo y se van abriendo puertas y de repente entra un poquito más de plata. No sé, o sea, en el fondo lo que le quiero decir a la gente es que no es que el mundo se acabó y que la plata ya no existe, sino que hay que ser un animal distinto para poder jugar el juego. Eh, pero si hay, Y si lo veis para atrás, oye, o sea, hace 10 años, o sea, probablemente el ecosistema igual para fondearte y hacer cosas, igual está mucho mejor que hace 10 años, exactamente, o 12, no sé. Entonces, o sea, es súper bueno todavía el ambiente. Si lo que pasa es que hubo un boom hace, claro, hace 4 el años cambio fue drástico, que yo no lo había claro, visto nunca antes en mi vida. claro, claro. Pero sí, hay que darle nomás, si eso es lo que pasa. Pero hay que hacerlo con los pies súper en la tierra. Bueno, mucho éxito. Ojalá Igualmente, vayan creciendo, que les vaya bien en Estados Unidos, que sigan ahí con los departamentos, con las casas, que los inversionistas con los que vaya a conversar estén interesados en sumarse a este proyecto. Y creo que es interesante la oportunidad que está ahí. Y yo creo que las nuevas generaciones van a ser harto más fáciles de convencer que quizás los que vivieron en otro mercado y quizás están acostumbrados a otra cosa. Hoy día la segunda vivienda es algo bien lejano para el sub 40, ¿no es cierto? sí, nosotros conocemos los Eh, varios personas tal cual como decís. Mientras más joven, es mucho más evidente la economía colaborativa, sí, como se sí, le dice sí. formalmente.
pero también hay un fenómeno que ha pasado de que las nuevas generaciones están con una capacidad de ahorro mucho menor a la que tenían las anteriores a Sí, la misma sí, época. sí. Entonces, ahí te pone también un desafío por eso no hemos encontrado, tenemos de todo en verdad, tenemos desde 60 años hasta 30, no sé, 30, por ahí 36, o sea, hay de todo, pero el grueso de nuestros clientes están con más en los En los 40. 40. Y es con justo la mezcla de, Mm. de ahorro, pero que te parezca normal. Al que se le escapaba la casa también, se le iba También, alejando. po, yo tengo 44, así que Claro, se te iba alejando y se iba como lo resuelve. Claro. me pasó 100%. Sí, sí. Bueno, gracias querido por escucharnos, gracias A Ignacio ti. por la conversa y nos veremos en el próximo episodio. Gracias por acompañarnos hasta el final. Antes de irte, sé brutal. Suscríbete y comparte este episodio con alguien que necesite escucharlo. Y cuéntanos en los comentarios qué aprendizaje brutal te llevas de esta conversación. Nos vemos en el próximo episodio.